Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La tarea es descomunal y los propósitos trascendentes. Poner en pie la maquinaria que impulse las aspas de la enseñanza formal en el país después de casi 2 años sin clases, del daño de fenómenos climáticos y de problemas estructurales históricos que sufre la actividad más importante para el futuro nacional, la formación de su infancia y juventud. Tal como se ha planificado, las clases serán presenciales, semipresenciales y escalonadas por niveles. Sin embargo, se mantendrán las clases en línea en las escuelas destruidas, mientras los centros escolares con 1 o 2 aulas en condiciones adecuadas se combinará lo virtual y semipresencial según las autoridades educativas. La estrategia busca salvar la brecha educativa generada desde el jueves 16 de marzo de 2020, en que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER declaró emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y ordenó suspender las clases presenciales, afectando a más de 2 millones de educandos en todo el país. En la primera fase de retorno a las aulas, el personal docente y administrativo se presenta a cumplir el proceso de matrícula. Ahí comienzan los diagnósticos, limpieza y levantamiento de estadísticas para conocer cuántos estudiantes y maestros están vacunados con esquema completo, precisa Daniel Esponda, titular de la Secretaría de Educación. Las siguientes son jornada de capacitación de docentes y reparación de planteles escolares. La tercera es una inspección conjunta de las autoridades de educación con la Secretaría de Salud para autorizar el arranque de los centros educativos que reúnan todas las condiciones mínimas para operar. Asimismo, definir horarios especiales por grupos que dependen del número de estudiantes, algunos con clases presenciales y otros de forma virtual o con asignaciones especiales, explicó. La última fase consiste en activar clases presenciales en centros educativos con todas las condiciones, horarios especiales en modalidades semipresenciales, escalonada y por niveles, concluyó. El 20 de diciembre anterior, la dirigencia magisterial entregó a la Comisión de Transición del Movimiento Social del nuevo gobierno de Xiomara Castro de Celaya la propuesta de plan de emergencia con el pedido de vacunar a unos 2 millones de escolares, adquirir 1.200.000 pupitres y reestructurar los centros educativos para retornar a clases presenciales el 5 de febrero pasado. Técnicos del Banco Mundial afirman que se requieren de 22.000 millones de lempiras para que el sistema educativo público nacional esté en condiciones adecuadas, señaló el presidente del primer colegio profesional hondureño de maestros, PICMA, Yuri Hernández. La infraestructura del departamento de Cortés era un 60% en buen estado. Hoy, con el paso de ETA y IOTA de no recibir ni un solo lempira del gobierno, después de aprobar unos 80 millones de dólares en el 2020 y 1.000 millones de lempiras en el 2021, nos preguntamos qué hicieron con el dinero estos señores, acotó el líder magisterial. La pauta de la realidad climática y a menos de una semana de clases deja aulas y escuelas plagadas de criaderos de zancudos que reclaman labores de fumigación y mitigación del vector, ha advertido el presidente del Consejo de Directores de Escuelas Públicas de San Pedro Sula, Melvin Paredes. Las principales ciudades de Honduras atraviesan una meseta alta de coronavirus que prolongará la epidemia y representa todo un reto para reducir las cifras de contagios y decesos por el mal viral, ante la renuencia a la vacunación o a completar el esquema de inoculación. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Padres de familia, por favor pongan atención esta mañana. Tengo conmigo al ministro de Educación Pública, Daniel Esponda. Llevamos 2 años sin que los niños, las niñas y los muchachos reciban clases. Eso es un atraso como de 10 años. Con el profesor Esponda lo hablamos antes de que el hombre fuera ministro. Y ojalá que lleguemos a acuerdos para mejorar la educación y que el país avance. Independientemente que a mí me cae bien Daniel Esponda, ministro de Educación, hoy le voy a preguntar muchas cosas, pero también decía yo que por qué en noviembre o en diciembre no habían esas protestas de maestros. Eso yo no lo entiendo. Y yo en algún momento fui funcionario, la semana pasada escuché en HRN a una maestra que decía, no, es que a nosotros nos dieron el 20 de diciembre el acuerdo y ahora denos la permanente el 20 de diciembre. Eso lo sentí como
como mala jugada, como ganas de dañar al siguiente gobierno. Eso, aquí, profesor, le vamos a alabar lo bueno y cuestionar lo malo, pues es la chamba de nosotros. Yo sé que usted tiene buenas intenciones. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Un placer estar aquí con ustedes y compartir con los televidentes de Canal 11. Siempre es un gusto venir a conversar con ustedes. El que nos caemos bien es mutuo. A mí me gusta venir mucho a su foro, además de aquí podemos conversar. ¿Va que se acuerda que le dije que no es lo mismo verla venir que platicar con ella? Por supuesto, es un tema, pero ¿sabe qué pasa, Raúl? Ayer discutía yo con el diputado Casaña, que es mi amigo, a quien saludo a la distancia, que la verdad es que yo ahora mismo me siento en mi charco, porque tenemos años de venir estudiando el sistema educativo. Bueno, precisamente mi tesis de maestría es la relación de los gobiernos de Honduras con las organizaciones magisteriales desde la aprobación del Estatuto del Docente del 2009. Bueno, es primera vez que veo a Daniel Esponda bien tirado de ministro. Fíjese que antes de ser ministro, creo que tal vez unas 3 veces en mi vida me había puesto saco completo, con corbata y todo. Pero hay que dar el ejemplo y bueno, en la Secretaría de Educación hoy tenemos una dinámica. Los eventos comienzan a la hora, las agendas se respetan, solo que ocurran eventos de otra naturaleza como el de ayer, tengo que cancelar con alguien para venir al foro de Canal 11. Explíqueme algo. Esas protestas de maestros, ¿por qué no las hicieron en octubre, en noviembre, sino que en diciembre, enero, cuando ya viene el nuevo gobierno? Bueno, si lo analizamos de entrada, nos daremos cuenta que el Partido Nacional hecho gobierno en esos 12 años vino desmantelando el Estado de Derecho. Y el desmantelamiento del Estado de Derecho lo llevó a hacer cosas totalmente incorrectas. Nosotros en la Secretaría de Educación, en el nivel central, tenemos un desorden sin parangón, creo yo, en la historia de la Secretaría de Educación, un abandono de las estructuras académicas terrible. Yo creo que el Partido Nacional hizo un mal cálculo, pensó que iba a ganar las elecciones. Bueno, a tal grado que aquí estuvo sentado en ese mismo lugar un señor que planteó que le habían hasta modificado la consola de audio para que hiciera el ridículo cuando evidentemente estaba en otras condiciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos aprobaron leyes después de que perdieron las elecciones para dejar nombrada toda la estructura que ha venido desmantelando el Estado de Derecho dentro de las dependencias del Estado. Yo debo decir que no solamente es en el tema de la Secretaría de Educación, también es en las otras dependencias del Estado. Lo que ocurre es que nuestra Secretaría es una de las secretarías más grandes del país, donde tiene más trabajadores contratados tanto en el sector educativo como en el sector no docente. Entonces ahí convivimos con 2 administraciones, con la administración que plantea el Estatuto del Docente y con la administración de la otra tipo de administración que tenemos. Entonces, le doy un ejemplo porque hay protestas. Ahí como por el 20, 21 de diciembre le hicieron acuerdos de nombramiento en propiedad a un montón de gente sin tener los requisitos que establece la ley. Pero como los nacionalistas son tan malos que la cúpula, estoy hablando del Partido Nacional, ¿no? Esta cúpula del Partido Nacional es tan mala hasta con su gente que al final no les pudieron hacer, Raúl, ni siquiera los acuerdos. No se los pudieron terminar. Entonces, de manera selectiva, solo a unos cuantos les hicieron los acuerdos. Esos acuerdos nunca se desarrollaron. Le voy a dar un ejemplo. Hay gente nombrada en la Secretaría de Educación que supuestamente está nombrada, pero en los archivos de la Secretaría no están los acuerdos. Ese es el grado de desorden que hay. Entonces es todo orquestado. Yo le decía el otro día al amigo Giovanni Villalobos, que lo saludo, que me imagino que debe andar trabajando en el canal, ¿por qué estos compañeros no protestaban en el mes de noviembre, por ejemplo, que venían las vísperas de las elecciones? ¿Por qué no protestaban en el mes de diciembre y por qué no protestaron los primeros días de enero? Fíjese en esas tomas que usted me está haciendo. Para llevar esa cantidad de llantas que están ahí, necesita logística, necesita dinero. Esas llantas ya no las regalan, se las venden. Eso por un lado. Y por otro lado, mire la cantidad de gente que está ahí, realmente es poca, Raúl. Y yo converso con los presidentes de las organizaciones magisteriales y les digo, compañeros, ustedes están poniendo recursos para estas protestas y todos los presidentes de las organizaciones lo que me dicen es que no. Entonces la pregunta del millón, Raúl, es ¿quién está poniendo el dinero para este tipo de protestas? Y esta es la otra condición. Fíjese bien la estructura. ¿Quién cree usted está poniendo ese dinero? Bueno, yo creo que un sector de los que ya se fueron,
que ¿De quieren... los nacionalistas? Sí, por supuesto. Y ellos lo que quieren es dañar la imagen de la presidenta. Nosotros, a los compañeros que andan protestando, son nuestros compañeros. Este gobierno es el gobierno de la justicia social. Nosotros no los vamos a ir a reprimir. Nosotros no los vamos a ir a maltratar, no los vamos a ir a gasear. Por ejemplo, a los profesores Proeco, que ahí hay como 2 o 3 grupos de dirigentes, los hemos atendido en casa de gobierno a todos. Hemos conversado con ellos. Mire que ahí pasa una cosa bien simpática, Raúl. El que era el asesor legal de Arnaldo Hueso en la Secretaría de Educación, hoy es el apoderado legal del sindicato de Proeco. O sea, así de descarados son. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo es posible que el que era su contraparte patronal hoy sea el representante legal del mismo sindicato? O sea, eso casi que es un chiste, pues. Entonces... ¿Y usted ha platicado con él? A la última reunión que tuvimos con el sindicato, con la directiva del sindicato de los compañeros Proeco, lo llevaron a la reunión y me pasó una cosa bien simpática. Yo participé de varias negociaciones cuando era dirigente magisterial. Yo era escribiente, por ejemplo, de Casaña, de Edwin Oliva, cuando la huelga del 2011 me tocó ir a algunos espacios. Y en la del 2014 también, cuando la represión, cuando Escoto, y bueno, la huelga más importante que me tocó enfrentar, que fue la del 2019, cuando la plataforma. Yo nunca había visto que un asesor legal se quisiera poner a negociar con funcionarios de alto nivel, de alto rango. Y entonces, un momento le digo, ¿él es parte del sindicato o es el abogado? Y dice, no, es nuestro asesor. Bueno, entonces que los asesore a ustedes. Pero con quien yo voy a platicar es con ustedes, que son los representantes de los profesores. Así que ordenemos esto. A ese nivel de conspiración quedó el Partido Nacional, de pasar a mí me parece que eso es casi ridículo, de ser el asesor legal del ministro saliente a ser el asesor legal del sindicato. Es decir, pasó de ser el patrono para convertirse en defensor de los trabajadores. Es una cosa absurda. Y ahora miren lo que sucede en la Secretaría de Educación. Nosotros seguimos en la misma cancha. Nosotros veníamos siendo defensores de los profesores y dijo la presidenta Xiomara Castro de Zelaya que esas son las instrucciones que nos ha dado y por eso yo estoy aquí sentado. Y lo dijo fuerte y claro en la toma de posesión. Ministro de Educación, aplique el estatuto del docente. Y ese es el mandato. ¿Y cuál era mi tarea antes de venir a dirigir la Secretaría de Educación? Cuando usted escuchó que la presidenta electa Xiomara Castro dijo, ministro de Educación, aplique el estatuto del docente, ¿cómo lo interpreta? Eso es una orden precisa. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué era lo que le quería decir antes de contestarle esa pregunta? Mire el equipo directivo de la Secretaría de Educación. El profesor Edwin Oliva es nuestro secretario general de la Secretaría de Educación. Fue presidente en 3 ocasiones del Colprosuma. Edwin es el de la colita, ¿no? No, Edwin es el de la boina, ¿se acuerda de él? Ah, sí, claro. Bueno, usted lo tuvo que conocer porque Claro, era de los claro. dirigentes de la huelga del 2006 cuando usted estaba en el gobierno de Mel. Cuando Marlon Brevé. Exactamente. No, era el profesor Pineda Ponce. Ah, sí, Pineda Ponce. Ahí rodó la cabeza de Pineda fue el primer Ponce. ministro. Sí. Imagínese que Oliva llegó de 31 años a dirigir la organización magisterial más poderosa de América Latina, de Centroamérica y el Caribe, que es el Colprosuma. Y la dirigió en 3 ocasiones. Mi viceministro de Asuntos Administrativos y Financieros es el profesor Jaime Rodríguez, presidente del COPEN en 2 ocasiones. ¿Cómo se llama el de la colita? ¿Qué es el aerosol? Edwin Oliva es nuestro viceministro de Gobernanza del sistema educativo. Y nuestra... No, y es que uno gobierna con la gente que uno cree capaz y de confianza. Por supuesto. Y nuestra viceministra de Asuntos Técnicos Pedagógicos es doctora en educación. Fuimos compañeros en el Instituto Técnico Honduras, trabaja en la Universidad Nacional. Es decir, es una joya la compañera y los compañeros. Entonces, mire qué cosa más simpática. Hoy, quienes enfrentamos históricamente a los gobiernos por más de 20 años defendiendo el estatuto del docente, somos los mismos que hoy le estamos defendiendo el estatuto de los profesores. Mire, yo lo molestaba a usted y la última vez que vino, yo ya sabía que iba a ser ministro. Él no me dijo, pero yo ya sabía. Entonces, no, pero yo todavía no sabía, porque a mí la sí. llamada que yo recibí fue el 25 de diciembre. Entonces vino con un plan de gobernanza. Entonces yo le dije al profesor Esponda, ahora ministro, que no era lo mismo verla venir que platicar con ella. ¿Cuál es la situación actual del sistema educativo en Honduras? La situación es terrible. Mire, la mayor parte de los centros educativos en el país están destruidos. El 78% de la infraestructura escolar está destruida. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora mismo? Nosotros nos estamos levantando muy temprano en la mañana a trabajar y nos estamos acostando muy tarde para entregar resultados.
De lunes a viernes estamos en el despacho atendiendo todos estos problemas administrativos. Sábados y domingos estamos en el terreno. No solamente el profesor Esponda. Allá el profesor Edwin Wincho, allá estuvo en Olancho conversando con los compañeros los temas de gobernanza. El sábado y el domingo el profesor Jaime, que nosotros cariñosamente lo conocemos como Jaimito, Jaimito ahí estuvo resolviendo los temas administrativos. Y la doctora Figueroa está permanentemente revisando este tema curricular. Este año vamos a seguir con ese mismo currículum espantoso que tenemos. Pero el próximo año lectivo, en el lectivo 2023, nosotros ya vamos a tener un nuevo currículum. Por ejemplo, en ese tema, el sistema educativo hondureño, solo para que tenga un ejemplo del desastre, el sistema educativo hondureño está educando para el desempleo. ¿Cómo así? ¿Para que no tengan chamba? Sí. Yo soy del municipio de Sabana Grande. En Sabana Grande vivimos de hacer rosquillas. Y en el técnico ahí lo que hay son bachilleratos que no tienen ninguna pertinencia laboral con las potencialidades económicas del municipio. Ahí deberíamos de tener un bachillerato en industria de los alimentos, en geoturismo. Y mire, yo creo que yo esté sentado aquí es el mejor ejemplo que cuando tomamos la decisión como padres, madres de familia, como ciudadanos, que la educación es realmente el único camino para tener éxito. Mi abuela Paca era la dueña del comedor El Locotal de la carretera del sur. Me acuerdo, he ido varias veces. Abuela Paca no sabía leer y escribir. Y hoy su nieto es el ministro de Educación de este país. Pero mi abuela Paca tenía una claridad meridional. Obligó y llevó a sus hijos a estudiar. Y hizo enormes esfuerzos para que sus nietos también estudiaran. Hoy mi generación de primos, todos somos exitosos. Porque nuestros padres, sobre todo nuestras madres, mi mamá es una heroína. Mi mamá prácticamente educó sola a los 3 hijos, a mi hermano mayor, a mi hermano menor y a mí. Y fíjense que por esas cosas paradójicas de la vida, mi mamá me prohibió a mí estudiar magisterio. Yo estudié magisterio a escondidas. Me acuerdo que me dijo eso la otra vez. Sí, ¿se acuerda? Y yo ahora estaba revisando. ¿Y por qué no quería ella? Porque me decía que me iba a morir de hambre y que la carrera era complicada. No, no andaba tan perdida. No, está la razón, pero la pasión el llamado del corazón para mí era ser educador y hoy estoy aquí. ¿Sabe qué? Le cuento que cuando llegué, a mi mamá tampoco le había dicho porque las instrucciones que tenía yo de la presidenta era no decirle a nadie. Y mamá se dio cuenta hasta que salió publicada la lista. Me vas a matar, me dijo. Cuando la fui a ver al siguiente día, muy temprano en la mañana, con uno de mis hermanos, la abracé y le dijo, ay, me vas a matar, te fijas cómo sos. Le digo, ¿te acordás, mamá? Le digo, que vos me prohibiste ser ministro de educación, que ser profesor. Le digo, y hoy tenés ministro de educación. Ay, me dice, pero Diosito sabía lo que hacía. Entonces la educación es la ruta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en los nuevos currículums? Vamos a alinear los nuevos currículums educativos a las potencialidades económicas de cada uno de los municipios. Si un municipio es productor de café, imagínense, nosotros somos el 6º productor de café en el mundo. Nosotros deberíamos de estar en toda la línea de producción, desde el cultivo, el procesamiento, el empaque y la venta del café para que aumentemos la productividad del país. Eso todavía no lo tenemos todavía muy escasos. Hay unos técnicos en la universidad que lo están haciendo muy bien, entonces aprendamos de eso y desarrollémoslo. Otro tema, por ejemplo en Atlántida tenemos la Universidad Nacional Autónoma, el CURLA, que es una universidad especializada en temas agrícolas. Y tenemos en el municipio de San Francisco, en la Escuela Agrícola John F. Kennedy, que por cierto el director departamental de Atlántida fue director de ese centro educativo. ¿Cómo es posible que esos 2 centros educativos, uno de nivel superior, ahí yo no tengo competencias, pero cómo es posible que en el nivel donde yo tengo competencias, esa escuela no tenga montado, por ejemplo, un mercadito verde? Y que los muchachos, además de aprender a producir, sepan a comercializar. Entonces nosotros vamos a tener un componente en la Secretaría de Educación que se va a llamar Educación para el Trabajo. ¿Qué es Educación para el Trabajo? Le voy a contar otra anécdota. Don Chepe es mi sastre desde que yo era niño. Mi mamá me llevó donde Don Chepe. Don Chepe me hacía los pantalones para los uniformes de la escuela y los uniformes de los scouts y todo. Don Chepe ha sido mi sastre toda la vida. ¿Qué escuela estuvo usted? Yo estuve en primer grado en la Gloria Figueroa de López Arellano, en la aldea Los Chorros, en Sabana Grande. Mi mamá fue mi profesora de primer grado y me puso a repetir primer grado otra vez. Y me pasó otra cosa ahí. Mi compañera de la banca de primer grado, cuando mi mamá me dio clases en primer grado. ¿Era una banca larga? Sí, sí, de las del FIS. Esa compañera mía hoy es profesora Proeco. Y bueno, pero volviendo a la historia de Don Chepe,
Le digo a don Chepe, yo así un poco creído, don Chepe, cuando me estaba tallando el saco, don Chepe le digo, ¿cuántos ministros le ha hecho saco? No, como unos 20, me dice. Y yo vi su taller y vi el mismo taller que tiene don Chepe desde que yo era niño. Y don Chepe es un artesano de primerísimo nivel, los sacos los hace a mano. Y eso me quedó haciendo mucho ruido. Y con la gente del CNED hemos estado discutiendo, que saludo a Amílcar Carrasco, un hombre valiosísimo en el proceso de refundación del sistema educativo de lo que estamos planteando, y dije, ¿por qué don Chepe sigue teniendo el mismo taller? Después de 20 y pico de años que tiene de costurar. Porque don Chepe sabe hacer sacos, pero don Chepe posiblemente no tenga los conocimientos para hacer negocios. Entonces, en Educación para el Trabajo, en la Secretaría de Educación, le vamos a enseñar a don Chepe a hacer negocios, a llevar contabilidad, a pagar impuestos. Después de las remesas, el sector informal es quien más produce en el país. Pero si les enseñamos a hacer negocios, si les enseñamos a llevar contabilidad, don Chepe posiblemente tenga 2 o 3 trabajadores más en su negocio. Él va a aumentar sus ganancias, va a tener mejores productos y las arcas del Estado va a tener más impuestos. Ese es el componente de Educación para el Trabajo. El CNED ya lo está haciendo. Entonces, mire Raúl, nosotros no venimos a inventar el agua caliente. Nosotros lo que venimos es a potenciar las cosas que se han hecho bien, lógicamente cambiar las cosas que se han hecho mal, pero estamos en este tema de la refundación. Es más, lo invito desde ya. El día lunes a las 7 de la mañana en la Universidad Pedagógica vamos a hacer la presentación oficial del plan de refundación del sistema educativo, donde vamos a explicar todos estos componentes a la opinión pública de manera oficial. El otro tema que nosotros estamos muy preocupados es el tema de la formación inicial docente. Las escuelas normales desaparecieron del sistema educativo. Regresar a las escuelas normales que teníamos como estaban anteriormente sería retroceder al siglo XIX. Pero eso me lo voy a guardar, se los vamos a contar el día lunes, porque la Presidenta de la República va a hacer el lanzamiento de esta propuesta. Y ella me ha planteado lo siguiente, cuando me llamó y me dijo que iba a ser ministro de Educación, me dijo lo siguiente, y fíjese Raúl que eso a mí me marcó mucho. Me dijo, ministro Esponda, usted no solamente es el ministro de los kinderes, las escuelas y los colegios, usted es el ministro de la educación del país. Usted me va a ayudar a definir la política educativa para los próximos años. Y le decía yo a los rectores de las universidades, a los cooperantes, que ya me he reunido con casi todos, y le pido disculpas a los que tuve que suspender la reunión de él porque estamos platicando aquí con Raúl, los astros se han alineado, las necesidades. Pero le voy a decir que esté aquí es bueno. No, por supuesto. Para que la gente vea qué le dejaron y cuál es el futuro. Y como hizo para conocer a doña Jomara y que le diera tan importante puesto. Ojo, llevamos 2 años que los niños, niñas y jóvenes no tienen clases. Claro. Eso con usted mismo lo hablamos y otros especialistas en educación, que es como un atraso de 10 años en Honduras. Sí, es terrible. El reto que tiene por delante, no es fácil, que yo espero que sea exitoso. Vamos a ser exitosos. No es fácil, no, y yo quiero que le vaya bien. Eso sí, Raúl, no voy a poder solo. Yo necesito aquí la ayuda de todos. Claro, claro. Eso lo tengo muy claro. ¿Cómo llegó doña Xiomara? Pues fíjese que realmente fue una llamada telefónica. No fue una reunión presencial. Yo creo estoy seguro, el país tiene una oportunidad preciosa. Mira, aquí no nos debemos de engañar. Los preocupados por la educación de los niños han sido las mujeres. Y la prioridad número 1 de la presidenta Xiomara... Las mamás son las que crían en la educación y cuidan, porque el hombre, los que son responsables, andan trabajando. Los irresponsables dejan botados a los hijos. Claro, claro. Pero también hay hombres que viven en casa con los niños y con las niñas y la esposa y de igual manera son irresponsables. Mire, si mi mamá no hubiese sido tan determinada y no hubiese hecho tantos sacrificios por nosotros, Raúl, yo no estaría aquí sentado. Y la otra situación es que desde niño yo estuve mucho en el tema de voluntariado. Parte de mi formación es resultado del grupo Scout número 12 de la colonia Kennedy. Recuerdo a César Baquedano, a Roger Baquedano, que era un grupo, que eran un par de hermanos, que los saludo a la distancia si me están viendo. Además de los valores que me inculcó mi madre, el movimiento Scout para mí fue una de las cosas más maravillosas que pasó en mi vida. Es decir, el tema del patriotismo, el amor a la patria, el ser honrado, el no mentir, el ayudar a los demás todos los días, una buena acción todos los días, estar siempre listo para servir, que es el final, digamos, o el gran logro que nosotros tenemos en el escultismo. Me formó como
como ciudadano. Y por otro lado, ese voluntariado me permitió también y me acercó a la pastoral juvenil de la San Juan Bautista en la Kennedy. Y estando ahí conocí a un amigo entrañable que hoy es mi hermano, a Patrick Maradiaga, y por él me hice voluntario de una asociación que hacíamos campamentos ambientales y después comenzamos a hacer campamentos juveniles. Gracias a ese proyecto de voluntariados a la NED, que los que me están viendo les saludo y les digo, compañeros, revivamos la Asociación Nacional de Ex Becarios para el Desarrollo de Honduras, que éramos becarios de segunda generación, Raúl. Todas las becas CAPS y las becas HOPS tomaron la decisión, un grupo de ex becarios, de regresar al país, a hacer una asociación para devolverle al país lo que el país había hecho con ellos, con las becas. Y gracias a eso yo me fui a estudiar educación al aire libre a Chile y después me fue bien allá en Chile, me pude ir a estudiar, a seguir tomando cursos de educación al aire libre a México, y todas las habilidades blandas que yo he podido desarrollar es gracias a eso. ¿Qué quiero decir con esta historia, Raúl? Que si yo no hubiese estado en todos estos procesos de formación, que algunos eran formales y otros eran de la educación no formal, alternativa, yo no estaría aquí sentado. Y la otra decisión, que no me voy a equivocar nunca en mi vida, fue estudiar a escondidas en la Universidad Pedagógica. La Universidad Pedagógica es una universidad maravillosa. Y todo este contexto, imagínense, la presidenta Xiomara tiene toda esa ternura, tiene toda esa claridad del tema de la educación. La educación en Honduras es la prioridad número uno del gobierno de nuestra presidenta, y la presidenta tiene una visión muy clara de lo que debemos de hacer para sacar adelante el país. Y sobre todo, me planteó una cosa que yo creo que eso es lo más importante. No creo, eso es lo más importante. Nosotros debemos de dejar de hablar de las cosas malas, Raúl, debemos de dejar de hablar de pobreza. Debemos de tener claro que somos un país pobre, ¿cierto? Pero ella me planteó, el sistema educativo se debe convertir en el vehículo, en la herramienta para hablar de crecimiento económico y tener crecimiento económico en el país. Ayer tuve una reunión, por ejemplo, con el ministro Barquero, que está en la Secretaría de Desarrollo Económico, y estuvimos discutiendo precisamente estos temas. Próximamente me voy a estar reuniendo con las cámaras de comercio, porque debemos de preguntarles también a los mayores empleadores del país qué tipo de profesionales necesitan y programar con ellos cómo va a ir modificándose la economía del país. Mire, tenemos una oportunidad de oro. Esta reforma educativa nos va a permitir lo siguiente, Raúl, y yo se lo decía en otros programas con muchísimo miedo. En la próxima década, cuando ya estemos ya en el 2033, vamos a tener el porcentaje más grande de hondureños con fuerza productiva. Si hoy no damos un golpe fuerte de timón y educamos y entregamos todas esas herramientas técnicas, los valores que necesitamos para el hondureño y la hondureña de ese tiempo, este país va a estar en el peor caos de su historia, peor del que tenemos hoy. Si el mismo historiador Yuval Harari en uno de sus libros plantea que si Honduras sigue en la misma dimensión que había venido siendo gobernado por el Partido Nacional, en el 2050 iba a desaparecer como Estado. Entonces, la presidenta eso, Raúl, lo tiene muy claro y usted la conoce muy bien. Ella es una mujer muy preocupada por el tema educativo y hoy a mí me lo ha demostrado mucho. Por otro lado, como le platicaba, los astros se han alineado, los cooperantes están muy contentos con lo que estamos haciendo. Ya nos hemos reunido, por ejemplo, con los representantes de USAID, les hemos presentado el plan que hoy lo vamos a discutir con usted también, el plan de regreso seguro a clases, se han puesto a nuestra disposición, hemos generado confianza en los cooperantes. Y hay un tema importantísimo que yo le pido a los compañeros que han venido luchando con nosotros por asumir el poder, que debemos de tener una cosa muy clara. Fíjese que en la Secretaría de Educación hay técnicos que tienen 20, 25 años de estar trabajando ahí, que la cooperación nos ha ayudado a formar. Posiblemente algunos no sean miembros de mi partido, pero esos técnicos valiosos que el Estado de Honduras ha invertido muchísimos recursos y los cooperantes para lograr sacar, y muchos de ellos están frustrados por todo lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 12 años. Esos compañeros que son valiosos, nosotros los vamos a potenciar. O sea que maestros capaces que le sirvan al pueblo, que le sirvan a los muchachos, y muchachos, aunque sean de afiliación nacionalista, no los va a correr. No importa. Mire, yo hoy miro profesores, yo hoy miro profesoras, y los más valiosos van a estar con nosotros. Le voy a dar un ejemplo. Acabamos de nombrar directores departamentales temporales en las direcciones departamentales de educación en las 18. Esos compañeros solo van a estar ahí 2 meses y medio, 3. En el mes de marzo vamos a hacer el concurso. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué va a ocurrir si un profesor que no pertenece al partido Libertad y Refundación gana el primer lugar en el concurso? Lo vamos a nombrar. Así de sencillo.
Después vienen, algunos compañeros están molestos por los nombramientos en las direcciones municipales y distritales de educación. ¿Por qué? Porque los compañeros, recuerde usted que teníamos casi 20 y pico de años de no tener concursos para direcciones departamentales, municipales y distritales. Yo tengo un mandato de la presidenta y eso es lo que dice la ley. Aplicar el estatuto del docente. Las direcciones departamentales, municipales y distritales van a concurso. Y a oídos de los compañeros que están en las municipales, en las distritales, en las departamentales, prepárense para los concursos. Mire, yo andaba niño con mi mamá en las calles en el año 97 luchando por la aprobación del estatuto del docente, yo me acuerdo. Saludo a Franklin Padilla, por ejemplo, Atlántida, que ahí andaba con mi mamá. Recuerdo con mucho cariño al profesor Rafael Padilla, que era director de la escuela donde mi mamá trabajaba. Franklin fue directivo del Colprosum en 2 ocasiones. Yo anduve con mi mamá peleando por el estatuto. Después anduvimos peleando por el reglamento del estatuto, recuerda, año 99, 98, después del huracán Mitch. Yo viví la huelga contra el presidente Maduro en el año 2002, 2004, era un niño todavía, estaba en educación media. Yo participé de la huelga del 2006 peleando contra el gobierno del presidente Zelaya para que se respetara el régimen salarial, porque Maduro había dejado aprobada aquella ley de reordenamiento del sistema retributivo del gobierno central. Yo luché contra el golpe de Estado en el año 2009. Ya era dirigente estudiantil para esa fecha. Rápidamente pasé de ser dirigente estudiantil a ser dirigente magisterial. He venido luchando casi toda mi vida por el estatuto del docente. Hoy que soy ministro de Educación, ¿cómo no lo voy a aplicar? Y además que tengo un mandato de la presidenta. Al cierre de este año, y lo vamos a hacer antes, al cierre de este año, vamos a tener concursos y concursos transparentes. ¿Cuál es el principal problema que tiene hoy? El tráfico de influencias, la corrupción y el desorden administrativo. Le vamos a aplicar, por ejemplo, una auditoría. ¿Tráfico de influencias? Sí. Sí, porque... No, dígame los 3 otra vez. Tráfico de influencias, corrupción y desorden administrativo. Óigame, el ministerio es grandísimo. Es gigantesco. ¿Cómo va a ser? Estamos trabajando arduamente para resolverlo. Le voy a dar un problema administrativo sencillo bueno, no es sencillo, que pareciera que es sencillo, que el profesor Jaime Rodríguez está trabajando. Por ejemplo, mire, imaginémonos que estos son 55,000 profesores. Esos son los 55,000 profesores, Raúl, que no entran ni salen del sistema, ya están permanentes. Y tenemos aquí 14,000 profesores que son los interinos. ¿Sabe por qué tenemos 14,000 interinos? Porque el Partido Nacional venía nombrando a la gente de dedo. Entonces, ¿qué ocurre? En este grupo de interinos tenemos compañeros docentes que nunca han concursado, que hoy quieren que se les nombre en propiedad. En este grupo tenemos compañeros que nunca han concursado en su vida. Tenemos compañeros interinos que se presentaron al concurso de 2019, pero reprobaron. Hoy quieren que les nombremos en permanencia. Pero ese no es el punto. El punto es que yo no le puedo pagar, Raúl, a estos 55,000 que tengo aquí en el sistema. ¿Lleva una derogación de cuánto? Es una barbaridad de dinero. Pero estos compañeros que ya están aquí ya son permanentes. Tienen 15, 20 años. Están permanentes. Pero yo no le puedo pagar a estos compañeros si no meto a la planilla a estos 14,000. Entonces, tienen tomadas las direcciones departamentales, ¿cómo les voy a hacer las acciones de nombramiento? Entonces, yo no quiero dejarlos afuera y mandarlos a una planilla complementaria para pagarle a los compañeros que ya están permanentes. Yo les quiero pagar a los dos. Pero si continúa el Partido Nacional y todos los compañeros, que algunos son de Libertad y Refundación, que están en ese mismo bloque, si no lo podemos hacer las acciones, no los vamos a poder nombrar. ¿Qué sucede? Yo le voy a decir algo. Ajá. Yo he sentido como que es que el humano es bien difícil. No, claro. Y el enemigo es el de tu propio oficio. Yo he sentido que ganas de dañar al ministro de Educación esos maestros. Porque ¿por qué no protestaban en diciembre? En enero. En enero. En noviembre, yo nunca vi esas protestas. No, yo tampoco. Bueno, es más, decirle que... Bueno, y usted sabe por qué es eso. Pues. Sí, por supuesto, porque quieren manchar el gobierno. Pero mire, es una cosa bien... Es que es hasta estúpido. O sea, nunca en la historia de este país se había electo a una mujer presidenta. Eso es lo primero. Ahí usted rompe el primer esquema. La tercera mujer presidenta de Centroamérica. Nadie en este país había sacado la cantidad de votos que sacó la presidenta Xiomara Castro Zelaya. Es la presidenta más votada de toda la historia de este país. Porcentualmente es la presidenta más votada de toda Centroamérica. Porcentualmente hablando, ¿cierto? O sea, no hay nadie en Centroamérica que se le pueda comparar al nivel de popularidad. Tal vez el presidente Bukele. Es un fenómeno muy parecido al de Bukele.
Con la diferencia que nosotros aquí ganamos las elecciones a pura voluntad, y usted lo sabe muy bien. Aquí la gente va a votar por doña Xiomara. Exactamente. Entonces, un grupo de personas del Partido Nacional que llevó al desastre administrativo, que nos llenó de vergüenza con corrupción, hoy quiere utilizar los métodos que nosotros utilizábamos. Mire, si hay gente en este país que sabe de huelgas y de movilizaciones de profesores, son mis viceministros y este es un servidor. No, yo sé, y por eso le digo que qué va a hacer, porque yo estoy claro que era gran revoltoso. Ajá, el ministro. Pero con causa. Por eso, como gremialista que era, claro. El hombre, yo me acuerdo una vez que en la universidad íbamos a unas elecciones y habían 3 candidatos. Entonces una tarde se me ocurrió hacer un movimiento y lanzar a Lico Duarte también. Entonces armé un gran relajo ahí en la universidad. Eso es la parte claro. gremial de uno, pues. Claro. Y usted, por eso le digo, usted conoce las entrañas de educación, lo que piensan los maestros, lo que algunos maestros quieren hacer por el bien y los otros maestros lo que quieren hacer para dañar el sistema educativo. Le voy a recordar una cosa. Cuando nombraron a Arnaldo Hueso ministro de Educación, al ingeniero, usted me preguntó ahí mismo dónde está sentado. ¿Y usted qué piensa? Yo le dije, fíjese que esa, me parece, le digo que no tiene las calificaciones, pero esa es una decisión del presidente de la República, aunque no nos guste. Recuerda, y le dije yo claramente, no soy quien para venirle a decir al presidente de la República a quién nombre. Y yo le dije una cosa, si quieren resolver el problema de la Secretaría de Educación, el equipo que dirige a la Secretaría de Educación tiene que venir de las entrañas. Es más, le hice un ejemplo figurativo. Le dije, la Secretaría de Educación es una bestia. Y si queremos domesticar esa bestia, los que dirigen la Secretaría de Educación tienen que venir de las entrañas de esa bestia. Y fíjese que ese comentario que le hice yo hace casi ya ¿cuántos? 3 años. Se hizo realidad. Solo fíjese quiénes son los viceministros y quiénes son el ministro. Nosotros tenemos estudiada la Secretaría de Educación, tenemos fórmula y sobre todo tenemos el apoyo de la presidenta para resolver estos problemas. Y a mí me ha dado un poco de tristeza ver compañeros, ex directivos magisteriales, que increpan a la presidenta y casi que le reclaman de por qué escogió a este equipo para dirigir la Secretaría de Educación. Abusivos. Sí, me parece a mí hasta una falta de respeto. Sinceramente se lo digo, porque la autoridad más grande que hay en este país y lo que va del siglo es la presidenta Xiomara Castro Zelaya. Y la persona más calificada para gobernarnos en este contexto es la presidenta Xiomara Castro Zelaya. Es que el pueblo le dio un mandato. Por supuesto. Como nunca antes en la historia. Como nunca antes en la historia. Mire, si la presidenta Xiomara personifica hoy desde la silla presidencial a todas esas madres heroínas que nos han sacado adelante. Óigame, yo a mi mamá no le... Bueno, sí le contradecía el tema de estudiar, ser profesor, pero en lo demás no. Para mí mi madre es lo máximo. Mi mamá, además de ser mi mamá, de haber hecho enormes sacrificios por sus hijos, que nos crió prácticamente solos, es mi amiga. Es más, cuando el golpe de Estado, le voy a contar, yo tenía una tradición con mi mamá cuando vivía en la casa de ella. Mientras mis hermanos estaban dormidos los domingos, mi mamá es muy madrugadora y yo le heredé eso también. Y ser temático también. Entonces, los domingos muy temprano en la mañana yo siempre desayunaba con mamá y conversábamos de todo, de lo bueno y de lo malo. Ahí me aconsejaba, me regañaba, nos reíamos mientras en la casa los demás estaban dormidos. Cuando el golpe de Estado escuchamos una avioneta. Yo con ese ejemplo doy clases de historia de Honduras. Escuchamos las avionetas y me dijo mi mamá, golpe de Estado. Dijo, ay mamá, le digo, golpe de Estado, siglo XXI. Y veníamos discutiendo eso desde la semana antes del golpe. Y me dice mi mamá, yo creo que a Mel le van a dar golpe. Mamá, yo casi en último año de ciencias sociales, entonces yo me sentía que me las había todas. Y mamá, ya vas a ver. Y estábamos platicando muy temprano en la mañana y escuchamos las avionetas. Y me dicen, le dieron golpe a Mel. Y encendimos la radio. Y había tonterías en la radio. Y acordé que nadie escuchaba Radio Lobo. Esa es la verdad, nadie escuchaba Radio Lobo. Y hasta que encontramos Radio Lobo. Y salió en paz descanse el exdirector, el director de la radio, y David Romero, y me dijo, y me acuerdo clara, estamos en autoridad o en condición de decir que le han dado golpe de Estado al presidente. Te dije, me dijo. Entonces, cuando doy esa clase de historia, la historia nos sirve para conocer el pasado, interpretar el presente y poder predecir el futuro. Mi madre tiene esa capacidad. Y para eso nos sirve la historia. Entonces, esas cosas con mi mamá yo las he conversado siempre.
Hoy mi mayor consejera es mi mamá. Y me dice cosas con las mismas que me decía de niño. Nos decía de niño, si te robas un lempira, yo misma te llevo a la cárcel. Y ya fue la primera sentencia que me hizo ahora mismo. Entonces, nosotros estamos tratando en esta etapa de generar certidumbre. Entonces, este tema de los pagos que le doy, Raúl, nosotros tenemos misión de pagar a tiempo. Yo le pido un poco de paciencia a los compañeros. Hoy es el día número 13 que tengo de estar sentado, incluyendo los fines de semana, estar sentado en la Secretaría de Educación. Garantía que nosotros vamos a pagar a tiempo. Aquel día que lo vi con aquel montón de maestros, ¿qué arregló? Con los compañeros Proeco, Ajá. les vamos a nombrar en propiedad, ya estamos haciendo los análisis para darles un reajuste salarial escalonado de este año, el próximo y el siguiente año. El presidente de la Haya me decía que él la estaba gestionando en finanzas y los maestros también deben saber que no es fácil. El presidente de la Haya me lo comentó, mira Raúl, he estado buscando un dinero para los maestros Proeco y no es fácil. No. Mire, el nivel de endeudamiento que tiene el país es prácticamente 2 veces, para que los compañeros maestros estén claros, es prácticamente 2 veces los recursos del INPREMA. Todo, Raúl. La deuda del país, para que la entiendan claramente mis compañeros maestros, es prácticamente 2 veces todo lo que tiene el INPREMA, en efectivo y en activos. Esa es la deuda que nos dejaron. Bien, voy a ir a una pausa. Más adelante le pregunto cómo se va a volver a clases en Honduras. ¿Qué zonas del país son viables para las clases presenciales? El apoyo de la Secretaría de Salud y las municipalidades. Se puede confirmar en los protocolos de bioseguridad en las aulas. También me acuerdo que un domingo hablé con el ministro Esponda y me dijo que andaba allá en la costa. Hay muchas escuelas destruidas. Sí. Voy a preguntarle también al ministro Esponda qué piensa de esos 110 millones de dólares que increíblemente pasaron del INPREMA al aeropuerto de Palmerola, cuando se decía que el inversor iba a ser el concesionario, y ahora nos damos cuenta, dicho por Hugo Noé Pino, que quien ha invertido más en ese aeropuerto de Palmerola es el gobierno, y le sacaron 110 millones de dólares al INPREMA. Al INPREMA, más dinero que los hospitales móviles. Muchísimo más dinero que los hospitales móviles, Raúl. Bien, aquí Esa fue la última gran cachurecada en el INPREMA. No, pero 24, 26 creo que fue. Pero si ahí hay dolo o algo, que todo el peso de la ley caiga sobre esas personas, porque un país tan pobre como nosotros no se pueden hacer esas cosas. No deben ser y deben ser castigadas. Bien, aquí me dicen del jardín de niños. Hay que aprovechar que está el ministro Esponda por aquí. Este jardín de niños Enrique Aguilar Paz, atrás de UNICE, me dice. Tenemos una grave situación, un problema en la institución. Me imagino que el ministro, con lo que lo estoy escuchando, qué bien que no quiere corrupción. Hay que hacer algo, son 48 años que tiene el jardín y no es justo que se pueda por una persona que no tiene los requisitos para estar ahí. No tenemos matrículas por la directora porque ella es el problema. Mándeme los datos para ahora mismo. Es el jardín Dr. Enrique Aguilar Paz, atrás de INICE. Me imagino que el ministro, que bien que está hablando con honestidad, le va a interesar. Tenemos una directora que llegó en el año 2015, ella no tiene los requisitos para dicho puesto, llegó por cuello, y desde que entró al jardín nos ha querido mover a todos los maestros de más de 20 años. Ella no hace nada para que las cosas funcionen de la mejor manera. Hemos ido a pedir ayuda al distrito número 4, los cuales se han hecho de la vista y oídos sordos. Nos fuimos a la departamental y no hemos tenido respuesta. Bueno, sería hablar con el señor ministro para que revise el currículum de esta señora. A ella ya la han sacado de otras instituciones. Espero me comprenda todo lo que hemos pasado, por eso muchas cosas no caminan y son cachurecos. La organización humanitaria Cristosal pidió a la Corte de Cuentas de El Salvador que haga un examen especial sobre el uso de los fondos públicos de la Presidencia de la República, del Organismo de Inteligencia del Estado, así como de los Ministerios de Seguridad y de la Defensa, ante las denuncias de espionaje mediante el programa Pegasus a periodistas y personas defensores de derechos humanos en El Salvador.
interponemos denuncia por presuntas irregularidades en manejos de fondos públicos para actividades de interferencia e intervención ilegal de las comunicaciones, señaló Cristosal, y añadió que los hechos denunciados están relacionados con la presunta utilización de fondos públicos para contratar los servicios del programa que permite la vigilancia remota de teléfonos inteligentes y acceso a los datos personales de ciudadanos sin su consentimiento o autorización. La entidad indicó que los funcionarios que pudieron estar involucrados en la adquisición de servicios de inteligencia prestado por el grupo NSO, que desarrolla el software Pegasus, son el presidente Nayib Bukele, el director de la OIE Peter Dumas, además de los ministros Gustavo Villatoro de Seguridad y René Merino de Defensa. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Antes de hablar del inicio de las clases, cuándo se va a volver a clases, voy a leer rápidamente. Quiero pedir disculpas, no puedo leer todo lo que la gente me está escribiendo. Aquí dice, a ver René Amaya, que me haga un reporte de cómo está el desalojo. Miren, René, si me haces un resumen, por favor, del desalojo ahí en el sur de la ciudad. Bien, muchas gracias, Raúl. Pues efectivamente se ha calmado la situación en este momento porque continúa el diálogo entre las autoridades de la Policía Nacional, también representantes de derechos humanos, el juez ejecutor, el representante del Ministerio Público, han llegado hasta esta zona pues y están siguiendo con el diálogo para ver de qué forma. Bueno, ¿qué es lo que han conversado? ¿Qué es lo que han conversado? ¿Qué les podemos informar? No, ahorita no tengo ninguna información, solo estamos esperando a ver qué dice el juez ejecutor. Ajá. Estamos en espera ahorita y por los momentos estamos paralizados ahorita. Y todo calmado de momento, ¿verdad? Por los momentos sí. Bueno, aquí podemos ver al comisionado que es el que ha estado también en todo este proceso de diálogo y vamos a platicar con él, el licenciado Raúl Valladares. Comisionado, bueno, ¿a qué acuerdo han llegado hasta este momento? ¿Qué es lo que han conversado? Que estamos en directo. Ahorita no podemos dar declaraciones porque no tenemos nada concreto, solo que se está verificando la orden y después posteriormente pues acatar la instrucción del juzgado competente. Ya. Miraba que por ejemplo en la orden había una fecha, que eso era lo que ustedes también alegaban, que había una fecha que no concuerda con el día de hoy. Bueno, eso lo verificó ahí el juez ejecutor y ahorita se está enmendando ese problema para luego pues hacer lo que está previsto. Muchas gracias, comisionado. Bueno, hemos visto representantes de derechos humanos que han llegado también hasta esta zona. ¿Puedo platicar con algunos de ustedes del CONADE? Bueno, licenciado, ¿qué es lo que podemos informar? ¿Qué es lo que han podido apreciar ustedes y qué es lo que esperan como representantes de derechos humanos? Muy buenos días. Bueno, nosotros hemos tratado de acercarnos en reiteradas ocasiones al juez ejecutor, la fiscalía que lo acompaña, junto con otros representantes en materia de derechos humanos para tratar de mediar de que se suspenda este desalojo porque consideramos que no se reúnen las garantías necesarias. Creo que la postura por parte de la policía es la correcta al poder determinar de que hay menores que podrían verse aún más afectados en caso de que se dé una confrontación. Sí, hay muchos niños, mucho adulto mayor también, que es lo que hemos podido apreciar, que están en la mera entrada y que han cerrado y que no permiten el ingreso. Es correcto. La comunidad ya tiene una postura, ellos están bien organizados y nosotros igual hemos podido constatar la presencia de adultos mayores, de los menores como mencionaba, y creo que no se están dando todas las condiciones para que este desalojo se realice. Igual pudimos ver un defecto de forma en la orden de desalojo y eso da lugar a una ilegalidad. Sí. Ahora, ¿qué es lo que le ha dicho el señor juez a la petición de ustedes? Menciona que este es un proceso que ya lleva un tiempo, creo que es desde el 2016, sin temor a equivocarme, pero él también está siguiendo las órdenes del juzgado. Ahorita hay un silencio, hay una espera
y vamos a ver qué se determina y esperamos que se tomen en cuenta nuestras recomendaciones. Muchas gracias, licenciado. Bueno, vemos al señor juez ejecutor que se encuentra también aquí custodiado por elementos, Raúl, por parte de la policía, y también hay un representante que está levantando todos los hechos, lo que ocurre aquí al momento de esta orden que traía de este desalojo, pero que todavía está en paz y en tranquilidad a la espera de que a ver de qué forma se puede solucionar en las próximas horas este desalojo, si se produce o no se produce. Retornamos con ustedes, estaremos siempre pendientes de lo que aquí ocurra, desde este sector al sur de la capital. Gracias, René. Estaremos pendientes. Rápidamente le voy a leer aquí al ministro. Soy Ana Rosa, viuda de Óscar Mejía de Chamelecón. Estas son las condiciones de muchas escuelas del sector Chamelecón. Pásele al ministro, por favor. Esto es después de ETA y OTA. Ponela ahí la foto para que la vea el ministro. Estuvimos visitando las escuelas en el norte del país, pero ahora le voy a decir, Raúl, cuál es la estrategia nuestra en el tema de construcciones escolares. Nosotros estamos seleccionando lo mejor de lo mejor. Nuestro director de construcciones escolares es un especialista en agua y saneamiento que estudió en Israel. Entonces nosotros estamos llevando lo mejor. Le voy a dar un ejemplo de por qué nosotros vamos a cambiar muchísimas cosas. Usted siempre me habló a mí de que estaba mal las construcciones escolares. Sí. ¿Y ahora cómo va a ser? Usted ahora es el ministro. Le voy a explicar. Por ejemplo, primero contratamos arquitectos. La obra civil es importante, pero quienes son los especialistas para hacer espacios como estos, los espacios lúdicos, las aulas de clases, son los arquitectos. Entonces tenemos un equipo extraordinario de arquitectos construyéndonos las nuevas fichas y los nuevos diseños. Mire que yo estuve en la ribera del Canal Maya, ahí en esa zona. Esa escuela que yo fui a visitar se hizo allá por los 60s, la primera. Es decir, el Estado en los 60s invirtió para hacer esa escuela. Vino el huracán Fifi, se llevó la escuela, Raúl. Desapareció por completo. El Estado de Honduras nuevamente volvió a invertir en hacer la escuela. Vino el 98 el huracán Mitch. La escuela se la llevó el huracán Mitch. El Estado de Honduras volvió a invertir en la escuela. Vino hoy ETA y OTA y se llevó la escuela y no hay nada. Ahí lo que hay son unas paredes. Paradójicamente, la placa que está en una de las paredes que quedó ahí es del gobierno del presidente Flores, si no me equivoco, y el ministro del FIS, ¿sabe usted quién era? Mel, correcto. Entonces, esa escuela no la podemos cambiar de lugar porque ahí vive la comunidad. Cuando vienen las inundaciones, la gente se sale de la zona de la inundación y regresa nuevamente a los territorios donde habían venido siendo sus casas. La escuela no la vamos a poder mover de ahí. Pero esa escuela hoy, esta nueva Secretaría de Educación la va a hacer en Polines, Raúl. Entonces, vamos a hacer la escuela en Polines, le vamos a poner paneles solares. Nosotros tenemos que hacer escuelas que sean resilientes al cambio climático. Paneles solares, techos verdes. No, explíquele a la gente que es resiliente, porque la gente no... Que se esté adaptando permanentemente a los cambios que hay en nuestra sociedad, desde la parte cultural y la parte ambiental. Entonces, estas nuevas escuelas que construyamos van a tener comedores estudiantiles, cocinas, espacios lúdicos, es decir, aulas que sean más acordes. Aquí nadie me va a decir que cuando fuimos a las escuelas, nosotros esas escuelas que eran hechas por el FIS, parecía que nos estaban metiendo a celdas. ¿Sí o no? Y hoy queremos que las escuelas sean lugares donde los niños quieran estar. Entonces, si hacemos las aulas en Polines, hacemos un gimnasio en Polines, que ojalá que tengamos recursos para hacerlo. Cuando vengan las inundaciones, la comunidad, Raúl, se va a ir a la escuela a refugiarse de la inundación. Y no vamos a perder ni el mobiliario de la escuela, ni las computadoras, ni las pizarras. Y si tenemos cocinas y comedores en las escuelas, en la emergencia natural, la población, la comunidad donde está la escuela, va a tener una alternativa donde pasar la emergencia. Va a poder cocinar en la cocina de la escuela, va a poder pasar la emergencia en los espacios abiertos de la escuela, va a poder comer en la escuela. Y los sanitarios también los tenemos que hacer igual. Y el Estado de Honduras, cuando venga el desastre natural, no se va a volver a llevar la escuela, sino que la escuela se va a convertir en el centro de la comunidad. Uno de mis sueños, y lo vamos a hacer realidad, porque lo que nosotros estamos planteando es totalmente posible. Tenemos un componente que va a ser educación para la vida. ¿Qué queremos hacer ahí? Y no se me vayan a asustar mis compañeros. De lunes a viernes en las escuelas, todo el sistema escolarizado que nosotros hemos conocido. Pero sábados y domingos la escuela también tiene que estar abierta, Raúl. El presidente Zelaya, cuando usted era parte del gobierno, fue declarado Honduras libre de analfabetismo. Después de 12 años de gobierno del Partido Nacional, el 17% de los hondureños no saben leer y escribir. Es un deber patriótico, Raúl.
que todos los hondureños que sabemos leer y escribir le enseñemos a otros. Entonces, ¿qué queremos hacer los sábados? Queremos que las escuelas estén abiertas todos los días. Los sábados vamos a tener, ayer tuve una reunión con la doctora Narela Vélez, que dirige hoy la Dirección de Arte, Cultura y Deporte, que se va a transformar posiblemente a ser ministerio. Necesitamos que los sábados y los domingos tengamos cursos electivos. Yo estoy seguro que mi madre podría ir a dar de manera voluntaria cursos de cocina a la escuela donde ella fue profesora. Mi madre podría dar cursos de bordar. Los artistas en el país podrían ir a dar clases de arte, a practicar deportes. Los sábados y los domingos los niños deben de ir de manera voluntaria. Le voy a decir qué me ocurría a mí. De lunes a viernes yo no quería ir a la escuela. Me gusta eso de arte y deporte, muy bien. Pero el sábado, a la 1 de la tarde, yo tenía puesto mi uniforme de los scouts, mi pañoleta, estaba listo con mi bordón para irme para la escuela. Porque ese día sábado que yo iba a hacer actividades lúdicas a la escuela, yo quería estar en la escuela. Y era en la escuela John F. Kennedy donde trabajaba mi madre. Óigame, ¿y la clase moral y cívica? Va a regresar moral y cívica y hemos hablado con el abogado Harry Dixon, se aprobó un decreto hace algunos años para institucionalizar también la cátedra anticorrupción, también la vamos a dar, la vamos a incluir en el currículum. Porque hoy en Honduras está normalizado la corrupción. Mire este tema, nosotros lo debemos de tener claro. La cultura no es estática, Raúl, la cultura es dinámica. Es decir, lo que nosotros comíamos cuando eran niños no comen los niños de hoy. Los alimentos es un tema cultural. La música que escuchamos. Cuando yo era niño, y estoy seguro que a usted le pasó, usted quería ser como los héroes que salían en la televisión. Superman, Batman. A mí me gusta Batman. Bueno, usted quería ser como Batman. Yo quería ser como Batman también, por eso debe ser que nos entendemos. Pero los niños hoy quieren ser como Pablo Escobar. Yo tengo muñecos, carros, óigame, Raúl, pero Batman. Los niños hoy quieren ser como Pablo Escobar. Hoy quieren ser sicarios, narcos. Eso es lo que les estamos vendiendo en la televisión, los antivalores. Esa es nuestra cultura hoy. El sistema educativo hondureño no ha tenido filosofía educativa. Nosotros vamos a construir la filosofía educativa del sistema educativo, inspirado en el poder intelectual y científico del sabio Valle y en el poder ideológico de Morazán. Y fíjese la cosa, Morazán, los primeros análisis científicos registrados en este país, por escrito, es Morazán, es Valle. Y su esposa le revisaba los textos. Nuevamente vamos a ubicar o le vamos a entregar a las mujeres el espacio que se merecen. También en el panteón de los héroes que nosotros vamos a plantear van a estar mujeres valiosas. Y Morazán, fíjese Morazán, la primera vez que fue funcionario público, escribiente de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, el decreto dice casi literalmente, me voy a comer algunas palabras porque no lo recuerdo exacto, ¿cómo es posible que la rica Tegucigalpa no tenga una escuela para nuestros niños? Y con ese decreto se crea la escuela de las primeras letras aquí en Tegucigalpa. Y la última acción de Morazán como funcionario público antes de que lo asesinaran en Costa Rica fue crear una escuela también en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Entonces, si tenemos el poder intelectual de el sabio Valle y todo el poder ideológico de Morazán cuando señala que la sencilla educación popular nos hará libres, esa debe ser la filosofía educativa de nuestro sistema. Y nuestros niños tienen que tener claro querer ser como Valle y como Morazán, como Visitación Padilla. Y tenemos que reescribir la historia. Por ejemplo, nosotros tenemos como el más grande héroe de la resistencia contra la invasión española a Lempira, pero allá en el Valle del Aguán teníamos a Mazatlán, a Sicumba, y estos caciques que enfrentaron a los españoles de entrada eran tan importantes que algunos de ellos lucharon por más de una década contra los españoles. Mire, eran tan importantes los mayas que ya estaban en el posclásico en el Valle de Sula, que los mayas yucatecos mandaron 50 piraguas desde Yucatán para fortalecer los ejércitos mayas que estaban luchando contra los españoles aquí en el Valle de Sula cuando los vinieron a invadir. A mí eso no me lo contaron en la escuela. Pero con el plan de refundación que ha definido la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, esas cosas sí se las vamos a contar a nuestros niños. Yo creí que cuando me dijo el más grande líder de la resistencia me iba a hablar de Mel Zelaya, pero también... No es, pues es. Pero también hay una foto que me ha gustado mucho. El otro día lo platicaba con Zoe, que está doña Xiomara que le hizo un techito a Irene. Y Irene está chiquita, de unos 3 años. Irene es la niña que sí, cantó la música de la campaña anterior. Espérese, y después, en la toma de posición, Irene es la niña que está ahí sosteniendo para que su abuela... Sí. Bonita esa foto. Claro, por eso le digo, este gobierno tiene rostro de mujer, no hay nada más maravilloso que las madres. Una cosa rápida antes que el ministro tiene una presentación, el ministro, y ya la vamos a pasar.
Aquí me dice, buen día Raúl, amigo, pregúntele sin decir mi nombre, porque es amiga, lo voy a hacer, pero yo aquí siempre ando diciendo quién me escribe. Sin decir mi nombre, si darán alimentación escolar. Sí. Ayer tuvimos una reunión con los representantes de la FAO y del Programa Mundial de Alimentos y estamos hablando en ese tema. La instrucción que nos ha dado la presidenta es no solamente hablar de la merienda escolar, sino que hablar de un plato de comida caliente. Lógicamente, de entrada, eso nos va a costar un poco, pero yo le puedo decir al pueblo hondureño que con el apoyo de todos y de todas lo vamos a hacer. Me dice Pío Boto que ya se puso de acuerdo con los maestros. Y es que nunca he estado en desacuerdo con los maestros. Ahí está la foto, mire. Sí, yo nunca. Mire lo que le decía. Sí, qué lindo. Miren a Irene y doña Xiomara le hizo ese techito. Eso es ahí en la Embajada de Brasil. Óigame, Raúl. Cuando doña Xiomara y Mel estaban en la Embajada de Brasil, y cuando doña Xiomara asume la presidencia, la muchacha de azul es la niña, es Irene, la hija de Zoe y Juan Carlos. Bonita foto, muy bien. Mire, yo muy esa bien foto, la producción, sí. Te felicito, Eddie. Sí, muy yo bien. esa foto y lo que representa hoy la presidenta Xiomara, solo lo puedo comparar cuando un matrimonio, el padre es irresponsable, alcohólico, que hace todo un desastre en la casa y la madre es la que le toca reconstruir todo eso que el padre irresponsable destruyó. No, esa foto es histórica. Y el gobierno anterior es eso, es un padre irresponsable que destruyó el país, que altamente lo endeudó, que persiguió a sus hijos, que asesinó a sus hijos. Y la presidenta Xiomara Castro de Zelaya es esa madre amorosa que hoy viene a refundar el país, que viene a entregar amor, pero sobre todo que es la única que nos puede garantizar que la refundación del sistema educativo es posible en este contexto que tenemos hoy. Me dice Abela, buen día Raúl, lo ideal es que se haga el mismo diseño arquitectónico a nivel nacional en Brasil y otros países existen y debe incluir clases de urbanidad, trabajo social en la primaria. Pero no podemos poner los mismos diseños, fíjese Raúl, porque las condiciones climáticas de nuestro país son muy diferentes. Vaya, le voy a dar un ejemplo, unas cosas que hacía el FIJ antes, hacía aquellas letrinas de lámina. Usted esa la puede tener allá en las zonas subtropicales donde llueve casi todo el tiempo, pero vaya a poner esa letrina a Valle o a Choluteca y vaya al baño a mediodía, difícil, seguro sauna. Entonces nosotros tenemos que hacer los diseños por regiones. Aquí me dice también, es que hay que aprovechar que esté el ministro aquí, Esther me dice, hola Raúl, Dios le bendiga siempre. Señor Daniel Esponda, ¿qué pasará con los alumnos que los pasaron de grado aún sin saber nada? Esto se dio en algunas escuelas. Sí, en muchas escuelas. Se pasó de grado. ¿Qué va a pasar con eso? Mire, nosotros hemos definido en la construcción o en la implementación de un plan remedial. Pero vea, Raúl, más allá de eso, lo que nosotros debemos de comprender, a nosotros se nos ha metido mucho en la cabeza el tema de la escolarización. Nosotros necesitamos hacer 3 cosas cuando los niños salgan de 9º grado. Que sepan leer y escribir bien, pero que además de eso entiendan y comprendan muy bien lo que leen y que escriben. Yo he dado clases en la Universidad Pedagógica en el nivel superior y mis estudiantes que me están viendo, que les di clases en media y que fueron mis estudiantes en la pedagógica, saben y van a recordar lo que les decía. Los estudiantes les decía que pasan conmigo sociología en el colegio e historia de Honduras en el colegio, cuando lleguen a la universidad no van a tener ningún problema para pasar esas 2 clases generales. ¿Sociología e historia, que eran las clases que yo daba en bachillerato en el técnico Honduras. Y me encontré estudiantes que yo tuve en el técnico Honduras. Pero en esas 2 clases hay que poner atención. Por supuesto. Y mis estudiantes, que fueron mis estudiantes en media y les di historia de Honduras, y les di historia de Honduras en la universidad, porque es la clase que daba en la universidad, no tuvieron problemas para pasar la clase. Mis clases son muy verbalísticas y discuto con mis estudiantes, converso con mis estudiantes. Eso de los dictados y eso es cosa del pasado. Entonces, mis estudiantes que fueron que estudiaron conmigo esas clases en los bachilleratos cuando ya en la universidad no tienen problema. ¿Por qué? Porque aprendieron a leer y a comprender en mi clase muy bien lo que estamos discutiendo. El segundo punto es desarrollar lógica matemática. Nosotros tenemos unas matemáticas, hemos venido teniendo unas matemáticas que muchos profesores han hecho enormes esfuerzos de manera mecánica, pero en realidad no desarrollamos la lógica matemática. Y el tercer elemento que debemos desarrollar, si hacemos esas 3 cosas, la capacidad de comprender el contexto social en el que vivimos para poder generar alternativas para los problemas que tenemos. Si logramos hacer que los niños sepan esas 3 cosas, saliendo de 9º grado, este país tiene un éxito. Me dice Benor, buen día, licenciado, le cuento que mi esposa hace 9 meses murió. El INPREMA tiene
ese tiempo y no pudo mandar una nota al Banco de los Trabajadores para que nos haga efectivo el dinero que tiene en su cuenta particular por la razón que le pagaron el mes de abril. Ella murió el 14 de abril del 2021, ya estaba jubilada. ¿Con quién puedo abocarme en el INPREMA? Bueno, ahora mismo el INPREMA va a ser, debe de asumir nuevas autoridades. Hay un problema aquí en el sistema, Raúl, y usted me preguntaba que cuáles eran los problemas que teníamos, y yo le planteaba los tres. La parte más, o la joya de la corona, el gran legado de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya en esta administración de la Secretaría de Educación, va a ser la construcción, Raúl, de la República Digital. Eso lo vamos a explicar a profundidad el lunes. Mire, le voy a decir esto. No vayan a quedar mal. Enfocanos. Estamos trabajando fuerte para no quedar mal. No vayan a quedar mal porque yo me acuerdo que el gobierno anterior hizo un lanzamiento del gobierno digital. ¿Cuál gobierno digital? No hubo nada. O sea, me imagino, yo no soy tan tecnológico, pero me dio razón, ¿no? Claro. Eso... ¿Se acuerda que hicieron un lanzamiento? Sí, ahora le voy a explicar cuál es el problema. El gobierno digital, y yo, no pasó. Ahora le voy a explicar cuál es el problema. Y cosas que a nosotros como ciudadanos nos deben de preocupar mucho. ¿Sabe usted que la Secretaría de Educación no tiene data center? No tiene búnker para respaldar los datos, o sea, es la información del Estado. Mire, fui a visitar al inicio donde está esa unidad de infotecnología y los que están analizando datos de la matrícula, del SACE. Mire, están en un espacio, Raúl, tal vez como una cuarta parte de lo que es este estudio. Lástima que la gente no pueda apreciar, pero creo que están en un espacio que debe tener unos 5x3, 5x4. Me dice un empresario... No tienen, escúcheme, no tienen aire acondicionado, las sillas están quebradas y tienen que estar quemando discos para hacer backup de los datos porque no hay un búnker. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer en la República Digital? Queremos hacer un edificio inteligente y lo vamos a hacer. Con el apoyo de la gente lo vamos a hacer. Un edificio inteligente donde vamos a tener todo ese data center. Entonces, ¿de dónde van a sacar fondos? Fíjese que la presidenta me lanzó un reto. Me dice, Daniel, ministro, me dice, profesor Esponda, tiene que repararme las escuelas. Sí, presidenta, con todo gusto. ¿Cuántos recursos tenemos? No tenemos nada, vaya, busque. Nos reunimos con los compañeros, los amigos del Banco Centroamericano de Integración Económica, nos atendieron en sus oficinas, hicimos una presentación de nuestro plan y 2 días después teníamos 73 millones de dólares para la reconstrucción de las escuelas. Fui ministro que sobre eso, a mí, yo siempre platico con un empresario del norte que es muy inteligente y le pregunto cosas porque es alguien que puede aportar al país. Y escribió algo y lo borró, entonces le puse yo, ¿por qué lo borraste? Me dijo, cuando hablaba el ministro de escuelas en Polines, te decía que en el Valle de Sula mejor quedan las represas, pero ese no es el tema de hoy. Pero hoy tiene sentido. No, por supuesto, tiene sentido, tiene mucho sentido. Ahora bien, no sabemos cuánto tiempo se va a demorar la represa y no está dentro de mis competencias. Pero hay muchas zonas inundables en el país donde no se va a resolver ese tema con represas. Por eso planteo que las escuelas tienen que ser resilientes. Ahora, ¿por qué nos vamos a reunir con las cámaras de comercio, con el COEB, con las cámaras de la construcción? Porque necesitamos que los empresarios que han venido haciendo esfuerzos, que son honrados, que pagan impuestos, que están preocupados por el país, nos colaboren. El lunes que lancemos el plan de refundación del sistema educativo, se va a dar cuenta usted, Raúl, que tenemos pensado estrategias para todo el pueblo hondureño, desde el más humilde hasta el que tiene más dinero. Y en ese sentido, le digo al pueblo hondureño, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya está muy clara que nosotros solos en el gobierno no vamos a poder y que necesitamos que todos nos acompañen y nos ayuden en este enorme esfuerzo. Nosotros ya no tenemos tiempo, como decía nuestra compañera Berta Cáceres, que era mi amiga, que la extraño mucho y que lamentablemente la asesinaron, los que ya se fueron. Ya no tenemos tiempo, Raúl. Mire, nosotros, y le quiero decir algo a mis compañeros, a mis amigos, no sé si lo podemos enfocar. Este teléfono es el mismo teléfono que yo compré en el año, cuando yo tenía 16 años, no recuerdo en qué año fue. No es que no les quiera contestar. Vea, tengo 2.982 mensajes. Yo estoy trabajando fuertemente con los cooperantes, resolviendo temas administrativos, buscando dinero para solventar el desastre que tenemos en el sistema educativo. Y yo entiendo a mis amigos, a mis compañeros, a los compañeros de los colectivos. Que ahí voy a estar con usted.
Es que esa chamba de ser funcionario público es complicado. No, es súper complicada. Y no le puedes contestar a 3.000 personas que te hablan a diario. Ojo. Mire, yo recibo 500 y pico de llamadas en el día. Y no se le puede dar chamba a todos tampoco. Por supuesto. Pero fíjense que tenemos ese segmento de educación para el trabajo. Buen provecho. Bienvenido a tu realidad de funcionario. Oiga. Entonces no es que le quiera, compañeros, no es que no les quiera contestar. Es mi teléfono de siempre. Y cuando fui dirigente magisterial, mi teléfono era público. Y hoy es más público aún. Entonces... Mire, lo que pasa es que Mel no duerme. Sí, Mel no duerme. Mel no duerme y Mel a la 1 de la mañana le está respondiendo a toda la gente. Pero a la 1 de la mañana. Claro. Es complicado. Pero hemos estado, bueno, mírenme cómo estoy. Hemos estado durmiendo como 3 horas, 2 horas, 2 horas diarias. Pero vamos a resolver eso en los primeros meses. Bienvenido al equipo. Buenos días, Raúl. Es importante revisar la malla circular, priorizar realmente los contenidos para nivelar de manera eficiente a los alumnos. El gobierno anterior, con sus técnicos, solo copiaron y pegaron las estrategias curriculares. No modificaron ni readecuaron ni elaboraron materiales estandarizados con folletos, guías, videos. Hay muchos docentes que hicieron material didáctico que puede servir, maestros que redactaron guías que fueron de mucha ayuda. Es importante buscar el decreto que dizque crearon para dotar de internet a los docentes y alumnos. Es necesario para seguir de manera semipresencial. Los docentes hemos estado dotando de internet a los alumnos de bajos recursos que los necesitan. No hay computadoras para los docentes y tuvimos que comprarlas. Los padres tuvieron que comprar celulares. Hay empresas que evaden impuestos al decir que ayudan a la educación, pero no se ve esa ayuda realmente. Los docentes sacamos a andar la educación en la pandemia. Nadie nos ayudó. ¿Es cierto eso? Fíjese que los nacionalistas hacían leyes que ni ellos mismos respetaron. Cuando hicieron esos nuevos currículum educativos son desastrosos. Por ejemplo, en mi área hay una reducción casi de 200 horas clase. En matemáticas creo que anda más o menos en eso. Hicieron una modalidad semestral. El último año, Raúl, ¿sabe por qué a los estudiantes egresados del sistema público les cuesta la prueba de actitudes de la universidad? Asústese, el último año no llevan matemáticas. Están en prácticas prácticamente, no llevan español prácticamente. Entonces, por desuso, los muchachos olvidan y las muchachas olvidan un montón de cosas. Ahora bien, Raúl, como ya tenemos las 8:19, sería muy bueno que hiciéramos la presentación para que las madres y los padres de familia, los mismos estudiantes estén claros qué es Ponela, por favor, lo que vamos a hacer en esta primera etapa. Porque la pregunta del millón es ¿cuándo vamos a volver a clases? Decirle a las madres y a los padres de familia que nosotros tenemos una máxima en este tema. Y nuestra máxima es vamos a reaperturar las escuelas, vamos a reabrir las escuelas, pero para nunca jamás volverlas a cerrar. En primer contexto tenemos todo el marco jurídico que nos va a respaldar, que es esta Estrategia Nacional de Regreso Seguro a Clases, que obedece en primera instancia a la Constitución de la República, en segunda instancia al Estatuto del Docente y a la Ley Fundamental de Educación. Queridos compañeros maestros, no se me enojen porque hablo de la Ley Fundamental de Educación, pero esa es la ley que tenemos vigente. Ahora el pueblo hondureño debe tener una cosa clara. Legalidad y justicia no es lo mismo. En los últimos 12 años se aprobaron un montón de leyes injustas que son legales, pero son injustas, pero ahí las tenemos. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el objetivo general que tenemos nosotros aquí, Raúl? Primero es facilitar el proceso de regreso seguro a clases de las niñas y de los niños, adolescentes y adultos a las modalidades presenciales. Y ahí tenemos las 3 modalidades: presencial, semipresencial, desde el nivel prebásico a media, es decir, desde los primeros niveles, previniendo y asegurando en la medida de lo posible la conservación de la salud física, emocional en toda la comunidad educativa. Ese objetivo que nosotros tenemos ahí lo debemos de tener claro. Fíjese, Raúl, que en el sistema educativo nacional no tenemos contratado ni un tan solo psicólogo en el sector público, ni un psicólogo. Y no solamente es un tema de regresar a clases. Nuestros niños ya no recuerdan mucho cómo eran los salones de clases, o algunos nunca fueron a un salón de clases por la pandemia. Debemos de darles un apoyo psicoemocional a estos niños para que regresen con ganas a las escuelas. Han estado encerrados prácticamente 2 años en las escuelas. La siguiente. Entre los objetivos que nosotros tenemos específicos, asegurar ambientes saludables en el entorno escolar mediante la vacunación de los educandos. Ese tema es importantísimo porque aquí viene el tema de la matrícula. Miren, y decirle a todos las madres de familia, es prohibido que les cobren dinero para matricular, es prohibido. Por favor,
háganos las denuncias de quiénes están cobrando, si los directores o las directoras están cobrando. Compañeros directores de centro, no le cobren a las madres y a los padres de familia por matricular a sus hijos. Y además de eso, si les hace falta documentación que se ha venido pidiendo por traición, como la tarjeta de salud, como la partida de nacimiento, tampoco es impedimento para matricular a los niños. Vamos a tener un tiempo prudencial, ustedes saben cuál es ese tiempo prudencial, para que puedan subsanar esos temas. Hasta calificaciones del grado anterior. ¿Por qué es importante que matriculemos a todos los niños del país? Porque vamos a pasar ese dato a la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud, en una estrategia conjunta con nosotros, va a llegar a vacunar a las escuelas. Niño y niña que se quede sin matrícula es niño que no vamos a tener en el sistema y nos van a hacer falta esas vacunas, Raúl. Entonces necesitamos matricularlos a todos y a todas. Acompañar el proceso de regreso seguro a clases con acciones de atención psicosocial a la comunidad educativa. Y fíjese bien, Raúl, no solamente es a los niños y a las niñas, es a nuestros compañeros docentes. Tenemos compañeros docentes que perdieron todo su núcleo familiar por el COVID. Esos compañeros van a necesitar apoyo psicosocial para regresar. El otro elemento es contextualizar y priorizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en función de las condiciones actuales para el logro de las competencias básicas del nivel o del grado correspondiente. Ahí es donde viene el tema del plan remedial y también identificar las estrategias que vamos a tener para que los estudiantes logren llegar a las competencias básicas para avanzar al siguiente nivel. ¿Eso va a costar? Por supuesto que va a costar. ¿Los profesores y las profesoras van a tener que hacer esfuerzos? Por supuesto que van a tener que hacer esfuerzos. Pero las madres y los padres de familia también, porque son los que han venido ayudándonos. Hoy en carne propia los padres y las madres de familia han vivido lo que nosotros vivimos en el día a día en el salón de clase. La tercera es lograr la estabilidad del sistema educativo con condiciones fundamentales para avanzar en los procesos de refundación del sistema educativo. Si no logramos estabilizar la Secretaría de Educación, que ha tenido 20 años de estar en crisis, que se han agudizado en los últimos 12, si no logramos estabilizar lo administrativo, que esa es la primera gran tarea en la que estamos, no vamos a poder desarrollar el plan de refundación del sistema educativo. Decirle a las madres y a los padres de familia, a nuestros estudiantes y al pueblo hondureño en general que solos no vamos a poder, pero necesitamos de su apoyo. Hoy los que dirigimos la Secretaría de Educación es un equipo de altísimo nivel que tenemos claro cuáles son los problemas, pero sobre todo tenemos claras las soluciones. Pero si no nos dejan avanzar y nos diluimos en temas estériles y caemos en la estrategia del Partido Nacional de estar administrando las crisis que ellos generan, no vamos a lograr avanzar y los que más van a perder son las niñas. Vamos al siguiente. A la siguiente. Ok, estos son los principios rectores de la estrategia de regreso seguro a clases. Solo le iba a decir... Sí. Los que hagan estrategias del Partido Nacional para afectar la educación, sencillo, hay que denunciarlos con nombre y apellido. Eso hay que hacer. Por supuesto, y la inteligencia del Estado ya está trabajando en ese contexto. Primer elemento, la vacunación. Educandos y docentes así, en el mismo... Ahí me separaste un poco el televisor, no puedo leer hasta allá. Yo creo que yo ocupo anteojos. En el tema de saneamiento de los centros educativos. Entonces... ¿cuáles son las condiciones sine qua non para que podamos regresar de manera semipresencial o presencial? La vacunación de la comunidad educativa, es decir, los niños y las niñas, los jóvenes, los profesores y las profesoras, y que tengamos todas las condiciones de saneamiento. ¿Por qué queremos construir la República Digital y por qué la vamos a construir, Raúl? Por ejemplo, el director de centro, tengo un aparato de esto, va a tener un usuario de director de centro. Nos va a poder decir en tiempo real cuántos sanitarios tiene, pero también cuántos están en buenos estados. Y el director de construcciones escolares va a tener la data en tiempo real de cuánto dinero necesita y a dónde debe priorizar para reparar. En este momento estamos trabajando con los técnicos, el que nos llevaba todo el tema de infotecnología, se me escapa ahora mismo el apellido del ingeniero, es un hombre valiosísimo, tiene 15 años de estar en la Secretaría de Educación. Esta semana nos va a entregar una aplicación o un link para que todos los directores de centro nos digan cómo está el tema de agua y saneamiento, y construcciones escolares puede definir. El otro tema es la inclusión y la equidad, es decir, la escuela debe ser un espacio abierto para todas y para todos, con toda la diversidad que tenemos, y a partir de la escuela construir democracia. Ese es el elemento súper importante. La participación ciudadana. No va a ser el ministro Esponda, el profesor Esponda, quien le va a decir, vaya, regresen a clases a empellones. No. En ese principio, la ciudadanía en coordinación con las instituciones y con todos los elementos del Estado vamos a tomar la decisión entre todos con un lineamiento muy sencillo. Vamos a utilizar el sistema de semáforos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar?
Si la escuela está en rojo, no la podemos reaperturar, no la podemos reabrir. Si está en amarillo es que nos hacen falta algunos condicionantes, pero ya estamos cerquita de abrir la escuela. Y si estamos en verde, regresamos a la escuela. Pero ¿quién decide? La participación ciudadana. Madres de familia, padres de familia, técnicos de la Secretaría de Educación, técnicos de la Secretaría de Educación, y todos somos responsables. Ministro, ¿cuándo empiezan las clases? Ya empezaron, las clases ya empezaron. ¿En todo el país? La gente es lo que está preguntando. Yo entiendo esa pregunta, los profesores creo que tenemos esa habilidad de poder razonar las preguntas. Lo que la gente nos está preguntando es cuándo regresan de manera presencial, cuando tengamos esas condiciones. Es que mire, entonces, ¿qué va a suceder, Raúl? Algunas escuelas van a estar ya de manera presencial. Ministro, que la gente humilde, y he venido repitiendo eso por meses, la gente humilde no tiene un teléfono de estos. Fíjese que el 97% de la población tiene teléfonos inteligentes. Sí, pues no es tan fácil. Mira. ¿Sabe qué es lo que no y tenemos? La internet también. Ese es el problema, la conectividad. ¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando ahora mismo? Miren, estos primeros 100 días, y deben de comprendernos, nadie construye una casa en un día. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ya tenemos comunicaciones con el embajador de la República Oriental del Uruguay. Los uruguayos han manejado muy bien ese tema. Aquí en la Secretaría no queremos inventar el agua caliente. Aquí vamos a hacer las cosas que se han hecho bien, las vamos a apoyar. Y lo que le ha funcionado a pueblos hermanos también lo vamos a apoyar. En estos primeros 100 días, Raúl, el gran objetivo es tener el prototipo de plataforma virtual, es decir, hacer los primeros ejercicios. ¿Cuál es el sueño? Y lo vamos a lograr con el apoyo de la presidenta Xiomara y del pueblo hondureño. Que al finalizar este año tengamos ese edificio inteligente y que tengamos la plataforma de la Secretaría de Educación de acceso libre y gratuito. Si los uruguayos pudieron, nosotros también podemos, Raúl. Lo que necesitamos es que, y eso ya está ocurriendo, que los funcionarios no se roben los recursos, que los recursos no terminen en consultorías estériles y sobre todo, Raúl, que terminen esos recursos para la población meta. Mire, uno de los éxitos de la Asociación Nacional de Ex Becarios para el Desarrollo de Honduras, donde yo fui voluntario, el 75% de la inversión y un poco más, a veces el 80%, terminaba en la población meta. En gastos administrativos se iba a veces el 20% y máximo el 25%, eso queremos hacer nosotros. Pero quiero terminar la presentación, tal vez nos ayuden los compañeros, porque esa es la incertidumbre. ¿Qué debemos de generar? La legalidad, la solidaridad y la empatía. ¿Qué es la empatía? Es ponerme en los zapatos de los demás. Eso debe ser un aspecto fundamental. Posiblemente Raúl Valladares y el ministro Esponda tengan una casa cómoda, tengan internet, tengan telefonía de punta. Pero yo le voy a preguntar a Raúl Valladares, ¿usted estudió en la escuela pública? No, la verdad yo estudié en el San José y en el San Miguel. ¿Desde la primaria? En el Guillén, sí. Pero en su comunidad debe de haber una escuela pública. Conozco un montón de gente. Ok, entonces usted nos debe de ayudar. Bueno, yo voy a votar al Agustín Alonso siempre allá en el Manchén. ¿Quién nos va a ayudar en Agustín Alonso del Manchén? Se lo pregunto ya aquí, directo. ¿En qué nos va a ayudar? ¿En qué quiere? En lo que usted nos puede ayudar. ¿En qué nos va a ayudar? Pues en lo que pueda lo hago con gusto. Ahí está. Eso es lo que necesitamos hacer, que la gente de la comunidad nos ayude en ese tema. El otro tema es la comunicación efectiva. Mire que tenemos un técnico de altísimo nivel, yo me siento muy orgulloso de él, el profesor Ilich Valladares. Es profesor de artes, es músico, venía siendo productor de Telebásica, es decir, conoce todo ese tema de comunicación desde la Secretaría de Educación. Hoy es nuestro director de Comunicaciones, Estrategia y Gobierno Digital. Mire qué presentaciones más lindas las que nos preparan. Eso es importante, la comunicación efectiva. Está bonita la presentación, ojalá que se cumpla. Con su ayuda y con la ayuda de todo el pueblo hondureño y el gran liderazgo de la presidenta lo vamos a lograr. El otro tema es la disciplina, debemos de ser disciplinados. Fíjense que hemos instalado una disciplina en la Secretaría de Educación. Ayer que tuve una reunión con cooperantes, yo llegué 5 minutos antes a la reunión y se quedaron asustados. En sus cálculos, la reunión iba a empezar media hora tarde. Las ruedas de prensa y las reuniones que tiene la nueva Secretaría de Educación las tienen puntuales a la hora, porque necesitamos tener disciplina. Y el otro tema es la corresponsabilidad entre la CEDUC, la CESAL, CEFIN, los gobiernos locales. ¿Usted vio la inauguración del año escolar? Sí. Esa es una muestra. Ahí teníamos sentado a la Secretaría de Salud, teníamos sentado al alcalde del Distrito Central y lo más lindo que a mí me encantó, teníamos ahí una muestra de arte. Los muchachos del Conservatorio Nacional tocaron 2 piezas y teníamos a la Presidenta de la República de manera remota porque eso es lo que tenemos. Y el otro tema que debemos de tener permanentemente, la mejora continua de la calidad educativa. A mí me decía Jeff Landau, que fue rector de Zamorano y que ha sido uno de mis mentores, decía, no puede ser que todos los días cometamos los mismos errores, pero si cometemos errores nuevos todos los días vamos a aprender y vamos a mejorar.
en los centros educativos, en este nuevo sistema educativo, debemos de estar claros que debemos de mejorar todos los días. ¿Cuáles son las etapas de la implementación? Dentro de la estrategia tenemos consideradas 6 etapas de implementación. La primera, Raúl, es la preparación y la organización. Estamos en esa etapa. Identificar, por ejemplo, la matrícula y saber en qué condiciones están nuestros compañeros docentes. La segunda etapa es el diagnóstico del estado situacional de los centros educativos. Nos referimos a vacunación, nos referimos a condiciones hidrosanitarias y nos referimos a toda esa parte psicosocial. La tercera etapa es la programación y organización de la reapertura de los centros educativos. ¿A qué nos referimos ahí? Ya hicimos los análisis, sabemos cuántos están vacunados, llegamos a vacunar, reparamos la infraestructura hidrosanitaria y el semáforo nos va a decir si podemos volver de manera presencial, semipresencial o vamos a continuar de manera virtual. Programación académica y capacitación docente. Debemos de volver a la formación permanente de los docentes bajo esta lógica de la pandemia y la conectividad a internet. Los estudiantes también. Ahí vamos a hacer el plan remedial. Vamos a medir en qué nivel de apropiación de los conocimientos se quedaron los estudiantes y los vamos a sacar de la crisis educativa en la que tienen y los vamos a llevar a potencializar para que tengan las competencias básicas para pasar al siguiente nivel, pero necesitamos que los niños regresen a las escuelas. La quinta etapa es la reapertura de los centros educativos. Ahí ya vamos a tener reaperturados todos los centros educativos. ¿Para cuándo es eso? Como la estrategia es... No, yo sé, pero según lo que usted ha visualizado... Por ejemplo, en los primeros 100 días queremos tener reaperturados ya con todo por lo menos 1.500 centros educativos. ¿Cuántos son en Honduras? Tenemos alrededor de 17,000 y pico de planteles escolares, pero el 70%... O sea que a final de año tal vez. Aspiramos a tener por lo menos... Sí, aspiramos a tener el 70, el 75% de los centros educativos. Así me gusta que me hable con la verdad, porque si son 17,000 no lo van a hacer de la noche a la mañana. No podemos engañar a la gente. Y el último, pero ahora este es el tema, Raúl. Si tenemos prototipo de plataforma digital, si traemos libros de texto, si capacitamos a nuestros docentes, vamos a tener una atención desde casa también. Y el último elemento, que eso es permanente en el sistema educativo, es la evaluación, el monitoreo y el control. ¿Qué debemos de tener? Por ejemplo, tenemos a los técnicos trabajando, diciéndonos, aquí recibió, el profesor responde a la Secretaría de Educación. Yo ya le entregué el primer informe de gestión a la Presidenta. Y cada mes vamos a estar entregando un informe y les vamos a decir, cuando termine mi gestión, aquí dejamos el sistema educativo. Pero lo más importante, lo que nosotros queremos hacer, que son las instrucciones de la Presidenta, es háganos un plan en el tiempo. Ahí tenemos el PESE, que hay que adoptarlo, No vamos a votar el PESE solo porque no lo hizo nuestro gobierno. El PESE tiene cosas valiosísimas. Lo que vamos a hacer es readecuarlo, pero como tenemos un plan de refundación, el nuevo ministro, la nueva ministra de Educación va a tener toda una estrategia para poderlo desarrollar. Y esta es la parte una de la preparación y la organización. Mire, el consenso intergubernamental con todos los actores que van a estar ahí. Estamos hablando no solamente de la educación formal, también estamos hablando de la educación no formal. La conformación de los comités locales para la estrategia de los comités de bioseguridad en cada centro educativo. ¿Por qué decíamos disciplina, Raúl? Mire, nosotros, como ya aprendimos a convivir con la pandemia, aunque se nos estén muriendo los amigos y los vecinos y los compañeros, en el centro educativo no nos podemos relajar ni un minuto. Los niños tienen que andar con mascarillas, los niños tienen que tener todas las condiciones. Yo no sé si usted vio un video que colgamos, si la producción lo tiene, un video que colgamos de la visita que hicimos el domingo en Tatumbla. Está colgado en la página de Facebook de la Secretaría de Educación. Fuimos a visitar la escuela y las madres de familia se dieron cuenta que íbamos a llegar porque ahí se fundó una fundación, valga la redundancia, que nos va a ayudar, se llama Bendecidos para Bendecir, que nos acompañaron algunos amigos y llegaron los niños y yo me sentí muy alegre porque me recordó cuando yo hacía campamentos juveniles con niños y con niñas. Ese tema de la disciplina y de los comités de bioseguridad deben de ser súper disciplinados. Porque si cometemos un error, vamos a contagiar a algún niño o los niños nos van a contagiar a los docentes y vamos a tener que cerrar las escuelas. Y nuestra política para ese tema es reabrir las escuelas para nunca jamás volverlas a cerrar. La colaboración con los gremios magisteriales, con las organizaciones magisteriales, con las alcaldías y con las organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Porque vamos a presentar, Raúl, el día lunes el plan de refundación del sistema educativo. Porque queremos que todo el mundo camine en la misma dirección y que no tengamos esfuerzos aislados. Entonces, aquí es donde viene y ya pasó una cosa linda. Mira, ahí estábamos con los niños. Es una escuela unidocente en Tatumbla.
Ese es el total de los niños matriculados. Estamos teniendo más matrícula. Gracias al esfuerzo de las madres y los padres de familia y algunos amigos que nos ayudan, esa escuela tiene una estufa, tiene una cocina, una pequeña cocina, tiene agua potable permanentemente. El presidente de la Junta de Aguas y la Junta de Agua decidió darle agua gratis a esa escuela. Y esa escuela tiene agua todos los días. Quiere decir que en el semáforo, en esa escuela, lo único que nos hace falta es tener el protocolo de bioseguridad. Esa escuela la vamos a abrir rápidamente. Esa va a ser de esas 1.500 escuelas que vamos a abrir lo más rápido posible. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estábamos jugando ahí una canción con los niños. Si quieren le pueden poner el audio. Entonces, ese calor, mire, tenemos 2 años que las escuelas han estado en el frío del abandono. Les debemos de llegar a poner calor nuevamente a las escuelas, a ponerles amor a nuestras escuelas. Esa es la estrategia de regreso seguro a clases. Y mire, ahí estaban las madres y los padres de familia con nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Digo casi padres por estribillo, pero ahí las que estaban eran las mujeres de la comunidad. Claro. Quienes tienen esa escuela así. ¿Dónde era? En una aldea en el municipio de Tatumbla, aquí en Francisco Morazán. Solo en un minuto, voy a ir a una pausa, pero antes me dice la abogada Ada de Cruz Torres, Ada Mejía de Cruz Torres, debería formar un grupo de personas voluntarias para apoyar para los insumos que necesitan en las escuelas. Fíjate que me gusta el planteamiento del ministro. Hasta podemos ser padrinos de algunos alumnos de escasos recursos. Es importante abrir los centros comunitarios. Qué bien lo que la abogada está escribiendo. Solo déjeme terminar. Sí. Con funcionarios honestos, eficientes y eficaces se puede. Buen programa para conocer al líder en educación. Educación no formal es importante coordinarla con otros entes. Tengo una idea que se la daré cuando nos reunamos con nuestra amiga en común. Gracias a la abogada Ada Cruz Torres, que por cierto era candidata a diputada del Partido Nacional. Así deben ser los hondureños como ella. No estar pensando en colores políticos. No, ella es Ada, es la esposa de Nicolás Cruz Torres. Ada Mejía. Mire, es que los astros se han alineado, Raúl. Yo por eso estoy feliz, y yo todos los días que me levanto en la mañana, en la madrugada, a las 4:30, sé que hay un montón de gente que está pensando como estamos pensando en la Secretaría de Educación. Tenemos un componente para eso, para que apadrinen a los niños, pero también a las escuelas. Me decía Pedro Barquero ayer, yo le agradezco mucho a los empresarios. Mira, me dice, tengo un grupo de empresarios que quieren apadrinar 100 escuelas y te garantizan que en estos primeros 100 días te van a poner todos los insumos de bioseguridad en esa escuela. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero eso se los voy a explicar hasta el lunes, porque... Vamos a la parte final del programa. Quiero agradecer la comparecencia hoy del ministro Daniel Esponda, a quien le deseo todo lo mejor, que haga una buena gestión para beneficio de los niños y las niñas de Honduras y del país en sí. Perdimos 2 años de clases, que son casi 10 años, de acuerdo a lo que me han explicado, de atraso. Pero él es maestro, le deseo la mejor de las suertes, también le señalaremos los errores y vamos a destacarle los logros. Pero yo como hondureño quiero que el ministro tenga una buena gestión y que lo más pronto posible la educación nuestra avance. Ministro, gracias. Su mensaje al pueblo. No, decirle al pueblo hondureño que nos estamos levantando muy temprano en la madrugada a trabajar por la educación de ese país, que nos estamos acostando muy tarde por la noche, que el ministro de Educación y su equipo todos los días lo que tiene en la cabeza es las instrucciones de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que es garantizar el derecho a la educación a nuestros niños y a nuestras niñas. Decirle que estamos resolviendo todos los problemas administrativos que heredamos, que ya los conocíamos, no son sorpresa. En algunos casos sí nos sorprende el nivel de incapacidad que se tenía en las administraciones anteriores, no solo en las del ingeniero Hueso. Pero sabíamos esos problemas y tenemos las alternativas. Les pedimos encarecidamente que acompañen a la presidenta Xiomara Castro en esta gran cruzada por la refundación del sistema educativo y que apoyen no solamente al profesor Esponda, sino a todos los equipos. La refundación del sistema educativo ya comenzó y empezó el 27 de enero de este año. Muchas gracias, ministro. Queda suerte. La vamos a construir esa suerte. Yo sé que con la ayuda de ustedes y de todo el pueblo hondureño, dentro de un par de años vamos a estar hablando del milagro hondureño. Si este plan que hemos diseñado lo podemos desarrollar, y yo estoy convencido y seguro que lo vamos a desarrollar. Esta mañana con nosotros el ministro de Educación, el profesor Daniel Esponda, ministro de Educación del gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya. Siga con Canal 11.